Dios. Gloria a Dios. En la clase anterior nosotros estuvimos hablando de lo que era cómo lidiamos con nuestra voluntad. En esta clase hay precisamente dos clases de lo anterior que hemos hablado. La primera clase que fue a principio de año y la que dimos el lunes pasado haciendo un recuento y haciendo una recopilación de toda esta enseñanza que dimos al principio. Entonces nosotros nos quedamos hablando de lo que era nuestra voluntad y cómo lidiamos con nuestra voluntad, cómo rendimos nuestra voluntad al Creador. En esta clase de sanidad interior, nosotros vamos a trabajar básicamente espíritu, alma y cuerpo y cómo liberarnos. Dijimos en la clase pasada que el espíritu redimió nuestro espíritu, pero que el alma tiene ataduras de la cual tiene que ser liberada. Tiene ataduras en sus emociones, en sus pensamientos, en su cuerpo mismo, ataduras con malos hábitos y situaciones en las que nosotros no tenemos el control o no lo hemos sabido tomar. Entonces nosotros nos quedamos en la clase pasada, volviendo otra vez un poquito más atrás, estuvimos hablando de lo que era cómo lidiamos con nuestra voluntad y el autor nos da la recomendación que como de la manera en cómo la rendimos es, lidiamos con nuestra voluntad porque muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no conocemos cuál es la voluntad de Dios y hacemos la nuestra. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con ella? Bueno, rindiéndola a Cristo, quebrantándola y vaciándola y llenándonos de la voluntad de Dios. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? Entonces, aquí comenzaba a describir lo que era renunciar de tres maneras: renunciar, despojarse y quitarse. Renunciar es como estar muerto o muerta a diferentes situaciones en las que se presenta, donde ya lo que tú amabas ya no lo amas más. Lo que tú te gozabas en hacer, ya tú renunciaste a eso, ya ni te da deseo. Es como estar muerto en esa área. Y despojarse, esto alude a deshacerse de algo malo, como lo es el viejo hombre. Y tiene una cita bíblica, Efesios 4, 22, 24, donde nos habla en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? Hicimos mucho énfasis en la clase anterior que está colgada en el canal de cómo nos vestimos del nuevo hombre, soltando toda la vana manera de vivir en la que estábamos sumergidos anteriormente en nuestra vida y creado y vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Eso está en Efesios 4, 22, 24. La palabra quitarse, que es otra manera de nosotros lidiar con nuestra voluntad, dice la palabra en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No dice que el Señor nos la va a venir a quitar. Usted tiene que quitarse, usted tiene que despojarse de toda amargura, de todo lo que le amarga la existencia, de todo enojo, de todo lo que lo hace enojar, de todo lo que lo hace detonar en cualquiera de las áreas de su vida, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Entonces, nos habíamos quedado en el punto de hacer morir. Dice la palabra en Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Es decir, que seamos de una manera consciente el dejar estas cosas que nos afectan. Hazlo morir, es no le des de comer, no le des vida. Por ejemplo, en lo que es las impurezas. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, bueno, pues tú vas a buscar la manera de hacer morir esos pensamientos impuros, porque de la manera en que tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios es eliminando esos pensamientos
corrigiéndolo, haciendo morir esos pensamientos pecaminosos que te traen impurezas y pasiones desordenadas. Fíjate que no te están diciendo que tú no estás en la iglesia sentado. Fíjate que no te están diciendo que tú no estás yendo a la iglesia. Fíjate que no te están diciendo que tú estás dejando de congregarte. No, hacer morir esas pasiones desordenadas, cosas que no se ven, porque hay mucha gente que está en los altares, que va a la iglesia, pero no ha sabido sujetar su mente, sus pensamientos y sus pasiones y sus deseos a la obediencia de Cristo. Entonces está gobernado por estas pasiones porque no ha renovado su mente, como dijimos anteriormente. Si no se sujetan toda esa mente y se renueva, de todo lo nuevo, ¿verdad? Renovar el espíritu de vuestro entendimiento. Si nosotros sabemos que está mal, y aún así seguimos alimentando pensamientos que nos van a inducir a pasiones y deseos incorrectos, entonces nosotros nos vamos a ver expuestos a que ese mismo pensamiento va a bajar el corazón y cuando ya se ejecuta, entonces pare el pecado, pare la muerte. ¿Ven? Entonces, hacer morir es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Si nos gusta hablar mentira, bueno, deje de hablar mentira. Si somos orgullosos y no nos gusta pasar en vergüenza porque tenemos un testimonio intachable y no queremos, y ese orgullo lo tenemos ahí, ese orgullo espiritual, bueno, van a suceder cosas que tú te vas a ver en la obligación de aceptar la humillación y de poner a pasar hambre ese orgullo hasta que ese orgullo se desprenda de tu vida. Es hacer morir lo terrenal en nosotros. Seguimos. Recuerde que Dios no nos obliga a hacer, yo estoy aquí en hacer morir, que ese fue el tema, aquí fue que nos quedamos en la clase pasada. Recuerde, lamentablemente este no se puede colorear como los materiales anteriores. Dice, recuerde que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Es una decisión consciente. Nosotros estuvimos hablando anteriormente que esas características que tiene nuestra voluntad, en nuestra voluntad, que no la puede, que Dios no te obliga a torcerla, ni el diablo tampoco, eso es tuyo personal. Ahora, ahí en tu voluntad están las decisiones que tú vas a tomar, buenas o malas para tu vida, están las intenciones, buenas o malas, que tú tienes que tomar la responsabilidad de elegir la buena. Entonces dice aquí, recuerda que Dios no te obliga a hacer ninguna de estas cosas, sino que ustedes, por su propia voluntad, por su propia rendición, me voy a rendir a la voluntad de Dios. Si a papá no le gusta, gloria al Señor, si a papá no le gusta que yo mire pornografía, que yo esté acechando o brechando cosas que no le agradan, que me van a hacer daño, que me van a traer una contaminación espiritual por las puertas de mi alma, que son mis ojos. Las puertas de mi alma, que son mis ojos, cuando yo me expongo, por ejemplo, a la pornografía, a las cosas lasciviosas, eso va a alimentar esos deseos de la carne, esas pasiones desordenadas, va a manipular mis emociones, va a manipular mi pensamiento y después yo voy a estar ejecutando con un espíritu contaminado por la puerta que yo le abrí. Entonces, hay que hacer morir y es intencionalmente, yo decido renunciar a eso, yo decido, porque Dios no va a venir a quitarte nada de eso. Entonces dice, tenemos que hacer morir lo malo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. ¿Qué me impide mi crecimiento? Bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo me va a ayudar a identificar a qué es que debo de renunciar, a una falta de disciplina, a un orgullo oculto, a una mala interpretación de mi consciente o subconsciente, a un patrón repetitivo de conducta, a todo aquello que me impida el crecimiento espiritual.
Entonces, desde hoy, empiece a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a los deseos de la carne. Hay que renunciar al pasado. ¿Por qué hay que renunciar al pasado? Porque vamos a vivir repitiendo lo que nos pasó hace años, lo vamos a repetir en el hoy, porque esa es la orden que estamos dando a nuestro subconsciente de que repita las mismas cosas, las mismas amarguras, los mismos dolores, los mismos quebrantos y lo traigan al hoy. Y nosotros esperando que Dios nos quite, que Dios nos sane, que Dios nos resuelva, donde usted es que tiene que renunciar. Dice la palabra, hacer morir los deseos de la carne. ¿Okay? Entonces, cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas serán un sí y amén. Cuando la voluntad, voy por aquí, miren. Quiero que vayan conmigo en la lectura. ¿Por qué razón? Porque no puedo colorear aquí en el material, no me permite colorear. Entonces dice, cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas serán un sí y un amén. ¿Cómo se quebranta la voluntad? A ver, ¿cómo yo logro romper con el hacer mi voluntad? Para yo poder hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo rompo con eso? Bien, aquí están las instrucciones. Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina y nos castiga como un padre a su hijo en su amor. A esto también le podemos llamar el método de la tribulación. Dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar los corazones quebrantados. Entonces, mediante el quebrantamiento, la voluntad nuestra se rompe, se dobla. Entonces nos decimos, ¿por qué es que nosotros como cristianos tenemos que sufrir tanto? Es que nuestro orgullo tiene que ser doblegado, es que nuestro corazón altivo, la altivez de espíritu tiene que ser doblegada, tiene que ser quebrantado, el yo tiene que ser quebrantado, el super yo, el superego tiene que ser quebrantado para que entienda de manera consciente que no es tu voluntad, sino la de Él. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros pretendemos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera y pretendemos que Dios se ajuste a la manera en que nosotros entendemos que hay que hacer, que Él tiene que respondernos, y no es así. Entonces viene el quebrantamiento, que es a través de lo cual el Señor rompe con tu voluntad para que tú puedas entender y aprender a hacer la suya. La voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras. Por iluminación, entendemos y la hacemos. Una revelación, ya sea en sueños, ya sea una iluminación en el momento. Pero el Señor quiere que yo haga esto. Entonces, ¿cómo entendemos la voluntad de Dios? ¿Cómo la identificamos para cumplirla? Por iluminación, por revelación y por trituración. A veces hay gente que necesita ser bien machacado, bien triturado para que ese orgullo se le barra por el suelo. Dice iluminación, entendemos y la hacemos. Simplemente porque recibimos esa iluminación del Eterno y la ejecutamos. Por revelación, nos es dada a conocer y la cumplimos. Por trituración, la trituración, fíjate que no dice tribulación, dice trituración, tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestra vida, las cuales utiliza para enseñarnos a cambiar. Hay gente que tiene que ser molido, que tiene que ser llamado por dolor, que tiene que ser alineados a la voluntad de Dios por medio de la trituración de su ego, por medio de pasar vergüenza, por medio de que se le quite todo y que no encuentre ni qué comer y tenga que pedir. Hay situaciones en nuestra vida en las cuales somos molidos, literal.
se nos va, se nos quita el orgullo, ya no nos da vergüenza pedir ni decir que estamos en necesidad. Situaciones dolorosas, situaciones de enfermedad, hay gente que son tan tercas que no entienden a la buena. Entonces, recuerde que el mayor obstáculo de nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, nuestro yo. Entonces, ese super yo, ese super ego, que les recomiendo que busquen en el canal La Metamorfosis del Ego, una clase que, una material que dimos, solamente creo que tiene como 4 o 5 clases, La Metamorfosis del Ego. Ese material te va a enseñar a ti de dónde es que viene tanta tribulación para el alma que ha sido martillada y triturada. Es porque ese yo, ese ego, tiene que ser eliminado porque se está sentando en la silla, en el trono donde va el Creador. Y a Dios, la gloria de Dios es de Dios, no es de nadie más. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿cómo vaciar nuestra voluntad? La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios, la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de la palabra va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Ahora no me quiero funcionar el mouse. Entonces, como ya sabemos, de los deseos se encuentran en la voluntad. Nuestra mente empieza a ser renovada y comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Repito eso, ¿cómo vaciar nuestra voluntad? La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a producir un deseo. Entonces, este deseo viene de nuestra voluntad. Cuando tu mente es renovada, cuando tu mente es renovada, va a comenzar a haber un cambio de mentalidad, un entendimiento de las cosas, o sea, una sensibilidad en la presencia del Señor y de cuál es su perfecta voluntad. Entonces, ese deseo, como ya sabemos entonces que los deseos están en la voluntad, cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Entonces, estoy dejando de hacer mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de Dios de manera consciente, entonces mi espíritu, mi alma comienza a sentirse en paz y ya no hay un pleito eterno dentro de mí con hacerlo o no hacerlo. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron los apóstoles Juan y Pablo. Dice en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Se fijan? Yo voy menguando con la intención y el deseo de cambiar. Yo voy menguando mis actitudes. ¿De qué es que no tenemos que despojar? De toda ira, de toda malicia, de toda fornicación, de toda avaricia, que es idolatría. Yo tengo que despojarme de todo lo que me estorba, cualquier pensamiento en la carne, pasiones desviadas, situaciones, deseos que me van a llevar a desvincularme del Creador, que me van a llevar, o sea, de manera consciente a arrastrarme a cosas que me van a hacer perder eso que yo he ganado en el Señor. Entonces, si yo me retracto de todo eso de manera consciente, entonces yo voy dejando de hacer lo que me agrada a mí para hacer lo que le agrada al Señor. Dice en Juan 3:30, repetimos, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Es una intencionalidad. Yo tengo que hacer crecer el Espíritu Santo en mí. Yo tengo que menguar yo en mis deseos, en mis ansias, en todo lo que yo quiero, que ya yo no, que yo, señores, yo dejé de hacerle agenda al Señor. Yo dejé de programarle agenda. Señor, yo quiero que tú hagas esto. Señor, yo quiero que tú hagas esto. Ya yo no quiero nada. Yo quiero hacer lo que tú me dices. Tú me dictas y yo hago. ¿Ves?
porque es que no funciona de la manera en que nosotros lo estamos llevando. Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero que tú me seas así, Señor, yo quiero que tú me prepares de esa manera, Señor, yo quiero que tú me hagas esto y esto y esto. No funciona así. Se vale rindiéndose para conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Dice Gálatas 2:20, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se fijan? Como Pablo dejó de ser el jerarca, fariseo de fariseos, todo él orgulloso, hasta que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es mi voluntad, sino la suya. Y hasta Cristo dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Okay. Entonces, ¿cómo yo comienzo a soltar lo que es mi voluntad? El sometimiento, el sometimiento, gloria al Señor, el sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Yo voy por aquí, después de la cita bíblica, por aquí, y ahora el mouse me está negado. Gloria a Dios. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua de nuestras vidas mientras nosotros estamos practicando obedecer la voluntad de Dios de manera intencional, que yo no me deje llevar automáticamente, ay, fallé, ay, pequé, ay, me dejé llevar del deseo y hice tal cosa. No hay justificación. En eso no hay justificación. Que Dios no se chupa el dedo. En eso no hay justificación. Usted no ha renovado su mente, por tanto su mente lo gobierna. Eso no es así. Dios no se chupa el dedo. Dios sabe cuál es la debilidad nuestra, pero también nosotros tenemos que saber intencionalmente cuál es nuestra responsabilidad delante de los ojos del Creador. ¿Ok? Entonces dice, el sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Yo me estoy sacrificando porque Él sabe de qué pie yo cojeo. Él sabe cuáles son las situaciones de debilidad. Pero cuando Él dice, diga el débil, fuerte soy, entonces él se fortalece y se hace fuerte en mi debilidad cuando yo no cedo al pecado, cuando yo no cedo a la malicia, cuando yo no cedo a la provocación. ¿Ok? Entonces yo voy a ir comprobando personalmente en mí la transformación que eso va creando, el yo no ejercer mi deseo, sino elegir bien y elegir agradar al Creador. Es por el bien mío, porque Él sigue siendo Dios. Dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque ese nuestro hombre exterior, que es el cuerpo, se va desgastando, el cuerpo con su característica, el carácter del hombre, el viejo yo. Este hombre exterior se vaya desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo puedo estar cumpliendo años todos los años. El cuerpo se va a estar viendo afectado, pero el interior se mantiene joven porque se va renovando día en día, porque el dueño de la eternidad, el dueño de la creación, es el que está dentro de nosotros, revitalizando nuestra carne, nuestro cuerpo mortal y diciéndole a la enfermedad, tú aquí no cabes porque respira vida. Entonces dice, busquemos a Dios con responsabilidad. Voy aquí después de la cita bíblica. Busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. Responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en yo ejecutar lo que me da la gana, a yo someterme a la voluntad del Padre? Si el Padre me dice que robar es malo, yo tengo que abstenerme de robar. Si el Padre dice que la murmuración dentro del cuerpo de Cristo es como un homicidio, yo tengo que dejar de murmurar. Yo tengo que dejar de hablar del otro. Yo tengo que dejarlo porque el Padre dice que el que habla, que el que ejecuta la motzirá, que es la palabra en hebreo, motzirá es la murmuración, que es peor
peor que hasta el hablar mentira, porque se cataloga como un homicidio espiritual. Entonces no es verdad que yo me voy a prestar a eso, ¿verdad? Entonces, busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente su voluntad en nuestra vida la vamos a encontrar. Y entramos ahí ahora, olvidado, ya soltamos lo que es la voluntad y vamos a entrar a lo que es las emociones. Y las emociones son parte del hombre, donde se envuelven el sentimiento y los afectos. Ya soltamos la voluntad. Yo espero que esté claro y el que no entienda algo, vuelva a ver la clase que se va a colgar en YouTube, que se está grabando. Entonces, aquí nosotros entramos a las emociones. Dice, las emociones son parte del hombre, donde se envuelven los sentimientos y los afectos. Hay varias emociones negativas, tales como la tristeza, la ira, la vergüenza, el dolor. Chequen, ojo, emociones negativas, tristeza, ira, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión y odio. Emociones negativas. De la misma manera, hay emociones positivas, como son el amor y el gozo. No podemos confundir el que nosotros tengamos un entendimiento de algo y tengamos que tomar una decisión tal cual sea. No podemos mezclar la acción que tenemos que tomar o la decisión que tenemos que tomar y mezclarla con una emoción, porque la emoción se trata no de que tú tengas que tomar una decisión y la estés tomando, ¿cómo me explico? Que el Espíritu Santo me ayude a explicarte, sino porque, no, porque la emoción, hay que ver cuál tipo de emoción es. Ahí están envueltas la tristeza, ahí están envueltas la vergüenza, ahí está, yo, o sea, yo no voy a tomar una decisión a través del dolor. Yo no voy a tomar una decisión a través del miedo. Yo no voy a tomar una decisión a través del celo. Yo no voy a tomar una decisión a través de la confusión o el odio o a través de la ira. Yo no voy a tomar ese tipo de decisiones, porque hay también emociones positivas, que es el amor y el gozo. Entonces, las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Es decir, las emociones van a incluir todo lo que es los 5 sentidos. ¿Qué dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo no puedo llevarme de lo que, y mira, y dice también que sobre todas las cosas guarda tu corazón que hermana la vida. Pero dice, si más grande es el que está en tu corazón, que está dentro de ti, que el que está en el mundo, ahí se necesita un discernimiento, una profundidad. ¿Desde qué punto yo estoy sintiendo esta orden? Estoy sintiéndola desde el amor, del gozo. Estoy sintiéndola desde el orgullo, desde el ego. ¿Cuál es la mejor decisión que tengo que tomar? Hacer una pausa y comenzar a limpiar todas las decisiones y los puntos de vista. ¿Por dónde entró esa decisión? ¿Por dónde entró esa emoción? ¿Por dónde entró? Por la vista, por el gusto, por el tacto, por el olfato y el oído. Todo lo que es 5 sentidos. No puedo tomar una decisión con mis 5 sentidos, con mis emociones. Tengo que ir adentro, a la voluntad del Padre, para entonces yo ejecutar una acción. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Eso es lo que no andan, porque dice la palabra, van a ser justificados los que andan en el Espíritu, no los que andan satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, los que andan conforme al Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces, puede haber una confusión ahí y no identificar cuáles son esas emociones que se están interponiendo a lo que es la voluntad de Dios.
Por eso es que en el momento de usted dar una consejería, usted no se puede mezclar emocionalmente o permitir que la situación con la que esté pasando la otra persona influencie en sus emociones, influencie en las decisiones que usted tiene que tomar para darle un consejo con sabiduría en el espíritu a la persona que necesita un consejo. Usted no puede hablarle de la boca para afuera y con una emoción o con una intención. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta a mí, que el marido le da golpe, yo le voy a decir, no, pero suelte eso. Suelte eso. Pero también hay que investigar qué tú estás haciendo para que te den golpe. No estás haciendo nada, o estás provocando, o estás creando una emoción negativa, un celo, una confusión, un dolor, un odio. ¿Cuál es tu responsabilidad en eso? Para entonces condenar al otro. Entonces, eso ya es otro tema. La realidad de las emociones. La realidad, si tienen preguntas, vayan escribiéndola al chat, que después que terminemos, cuando entremos, antes de entrar al tiempo de la oración, entonces lo vamos a dilucidar. Entonces dice, la realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana y lo hizo para proveernos de recursos. Denme un momentito, me voy a mutear. Gloria a Jesús. Si tienen alguna pregunta, la anotan. Gloria a Dios. Entonces decimos, la realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. Repito eso. Él realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana. Jesucristo fue experimentado en todo, experimentado en quebrantos, cada vez que lo rechazaban, cada vez que le decían que él echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú, cada vez que le decían de todo. Él enfrentó todas esas cosas con el fin de darnos el recurso a nosotros, de que nosotros podemos vencerlo también, porque así como Él venció, nosotros también venceremos. Entonces, cuando hablamos de lo que es aquí, la persona que vive motivada solamente por sus sentimientos, restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Ojo ahí, la persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Un sentimiento, duda, confusión, un sentimiento. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Y se va y viene. Usted está hoy, usted no está mañana. Usted está hoy, usted no está mañana. Entonces, eso es una persona que vive motivada solamente por sus sentimientos. Entonces, les resta importancia a lo que dice la palabra. Entonces dice, una tristeza intensa va seguida de un gran gozo y júbilo. Pongan atención aquí. Una tristeza intensa va seguida de un gozo y un júbilo. O sea, que en el momento, cuando se maneja en base a las emociones, usted puede estar muy gozosa y muy jubilosa y de repente entonces está triste. Y de repente le llega un recuerdo por lo que usted debe de estar triste y no debe de estar alegre. Una tristeza intensa va seguida de un gozo. Usted está muy gozosa hoy, pero mañana amanece depresivo. Eso es una persona que está motivada solamente por el sentimiento. Dice, una depresión viene después de un gran entusiasmo, como en el caso de Elías. Fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Míralo aquí. Aquí, por aquí es que voy.
Yo necesito que me vayan siguiendo en la lectura, ¿ok? En el caso de Elías fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas. Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifican a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujan a andar en la carne. Ojo con eso, mi gente. Tengan cuidado con las emociones, tengan cuidado con los sentimientos, tengan cuidado con los pensamientos. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro de un creyente que se deja mover por sus emociones. Y generalmente, como aquí nos pusieron el ejemplo de Elías, tú puedes estar hoy muy gozoso porque tuviste una victoria, mira, rotunda, pero después te puede llegar la depresión, después te puede llegar el desánimo. Pero dice aquí, es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujen a andar en la carne. Cuando el espíritu comienza a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Yo no puedo andar conforme a la carne. Yo no puedo andar conforme a mis pensamientos, a mis sentimientos, que lo que yo siento, que lo que esto, que la tristeza, que esto. No, porque eso entonces nos va a descalificar, señores, porque aquí tenemos pruebas, aquí tenemos vicisitudes, aquí tenemos problemas, aquí tenemos pruebas de todo tipo. Y el Señor nos dio la victoria para vencer en cada una de ellas. Pero si nosotros estamos como la ola del mar, entonces nosotros nos estamos descalificando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que permitimos que mengue el espíritu y crezca la incertidumbre. La incertidumbre en que si Dios está, que si Dios no está. Entonces, las emociones no solo descalifican al creyente para andar en el espíritu, sino también que lo empujan a andar en la carne. Cuando el espíritu comienza a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el espíritu. Ojo con esto, si usted quiere, míreme, usted va a volver a ver la clase, mire. El silencio total de las emociones es la condición para poder caminar en el espíritu. ¿Por qué? Porque el pensamiento, porque la mente que no ha sido renovada es sobremanera manipulable. Es manipulable. Entonces, una persona no puede ser manipulable por medio de sus emociones y de sus sentimientos, porque entonces nosotros mismos nos vamos a ver metidos en la confusión de que si es una cosa o si es la otra. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a dejar, ya sabemos cuáles son las emociones positivas y las emociones negativas. Una emoción negativa, la tristeza, la ira, la vergüenza, el dolor, el miedo, el celo, la confusión, el odio, emociones. La positiva, el amor y el gozo. Estoy gozosa, estoy feliz. Eso es una emoción poderosa. El amor de Dios en mí, oye, me lleva a vencer todas las cosas, porque yo sé quién es mi Padre y me lleva a ser fuerte en cada decisión y me lleva a ser firme en mis decisiones, porque el amor de Dios es fiel. Pero si yo hoy estoy y mañana no, eso es un peligro, porque puedo ser manipulable. ¿Ok? Entonces, inspiración y emoción, vamos a ver cuál es eso que nos manipula. La inspiración y la emoción, vamos a ver cuál es la diferencia aquí. La inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar. ¿Qué me puede estimular las emociones? Un estímulo externo. Todo lo que viene externo. Un dardo del maligno, una palabra que dijeron, un chisme que yo escuché, una situación que me desestabiliza, lastima mis emociones, algo que yo vea, entró por la puerta de mi alma, mi pensamiento comenzó a maquinar cosas
se recibió algo del campo astral, una administración de algún espíritu en proyección astral o parásitos astrales o cosas que larvas astrales que te absorben todo lo que tú tienes de Dios, lo que consigues en la noche. Tú puedes estar hoy con un fuego intenso y ya mañana estás en depresión y todo eso son control mental que manipulan mi emoción. Entonces, dice, la inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo. Yo no necesito que otro me haga gracia para yo reírme. ¿Ok? Entonces, la inspiración nace de nuestro interior. Yo voy a conocer que hay una inspiración divina como de cuando desde adentro se me empuja a yo ejecutar algo que es bueno, porque el Espíritu Santo no me va a mandar a tirarme del puente. El Espíritu Santo no me va a mandar a tomar una mala decisión. Yo tengo que plantarme y esperar a ver lo que me diga el Espíritu Santo. Si es bueno, agradable y perfecto para mi vida, entonces puede venir de Dios. De lo contrario, hay que analizar. Las emociones son impartidas por circunstancias externas que marchitan sin la ayuda de estas. Repito, las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de estas. Una emoción que se marchita es cuando yo dejo de pensar en lo que es externo que lo está estimulando. Es impartida, alguien me está haciendo coger pique. Hablamos de la emoción negativa, ¿verdad? Hablamos de las emociones positivas. Una emoción negativa, hay alguien que me está haciendo airar, hay alguien que me está sacando de casilla, hay algo que me está provocando a celos, a envidia, a situaciones externas, emoción. Entonces son impartidas por circunstancias externas, no está dentro de ti. Y si está dentro de ti, dijimos ahorita, al principio, que todo lo que es la ira, el enojo, deshazte de eso, deshazte del viejo hombre, deshazte que está de ese viejo hombre que está viciado y plagado de pasiones engañosas, de pasiones y deseos, de cosas, de pasiones vergonzosas, de idolatría, de avaricia. Despréndete de todo eso. Ya te dijeron que te desprendiera. Ahora hay algo que viene desde lo externo, una circunstancia, ¿ok? Entonces, las emociones son impartidas por circunstancias externas y estas se marchitan sin la ayuda de esta. O sea, yo no puedo corroborar con lo que me está haciendo querer airar. O sea, yo siempre le he dicho a ustedes, lo que yo permito que entre a mi centro, que me enoje, que me saque de mis casillas, es porque yo lo permito. De lo contrario, no pasa. Es que yo no tengo que incomodarme porque el otro quiera. Es que yo tengo que someter eso a la obediencia, porque no me pueden manipular, porque no me puede controlar. Si usted logra incomodarme, usted mire, cuenta que usted tiene una corona. ¿Sí? Si usted logró sacarme de mi casilla, usted tiene una corona, porque lo que yo permito que entre a mi centro es lo que provoca una reacción. De lo contrario, usted no va a tener ninguna reacción que usted quiera ver que no sea procedente del espíritu. ¿Okay? Eso se llama soberanía sobre mis emociones y mis sentimientos, mi espíritu, mi carne, mi alma. El espíritu tiene la soberanía. Yo no puedo permitir absolutamente que ninguna emoción me saque del centro. Absolutamente. Dice aquí, un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió y en el otro momento se deprime, está siendo controlado por sus emociones. Esto no lo estoy diciendo yo, señores. Esto es una instrucción del Espíritu. Y ese libro no lo escribí yo. Ese libro tiene siglos. Y de ahí fue que se sacó la mayor parte del taller de sanidad interior. Un creyente que en un momento se sienta en el tercer cielo y al otro se le ocurrió y al otro momento se deprime, está siendo controlado y manipulado por sus emociones. ¿Cómo las emociones afectan nuestras vidas? Punto número 1, influyen en nuestra relación con otros.
Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas. Nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo. Yo necesito que ustedes me sigan, ¿ok? Que ustedes vayan leyendo porque no puedo colorear y el mouse ahora se me negó. Entonces, por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo va a estar siempre a la defensiva en cualquier otra relación. Claro, va a tener los guantes puestos. Otro caso sería el que una persona tiene una raíz de rechazo que le impide manifestar sus emociones y como consecuencia se crea una baja estima. Se desvalora porque hay un espíritu de rechazo, porque otra persona lo hizo sentir el rechazo y esa misma persona se autorrechaza y se autodenigra, se desvalora. ¿Por qué? Porque hubo una persona que la hizo sentir desvalorizada y ya esa persona piensa que ese sentimiento es su identidad. ¿Sí? Entonces dice, vuelvo a la número 1, influye, ¿cómo la emoción influye en nuestra vida? Bueno, influye en nuestra relación con otros. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. ¿Por qué enfatizamos tanto en la sanidad interior? ¿Por qué enfatizamos tanto en que tú debes de soltar las heridas de abandono, las heridas de traición, las heridas del rechazo, las heridas, la amargura? Son 5 tipos de heridas que yo los voy a traer aquí para que ustedes puedan eh, 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 indagarse por dentro y buscar cuál es la herida que me está afectando, que me está haciendo reaccionar, porque yo soy el producto, lo que yo soy hoy es el producto, mi manera de pensar y todo, es de cómo se me crió. La reacción que puede tener una persona es a partir de las heridas que se le causó en el pasado y que no han sanado. Gente que fueron, mira aquí donde menciona una mujer que fue abusada por el esposo. Siempre va a estar a la defensiva, o sea, porque ese arrastre va a traerlo con 800 matrimonio tenga. Entonces, ¿cuáles son las emociones que están afectadas en mi vida? Okay, entonces habla de que el punto número 2, que estas serán un obstáculo para nuestra fe. Esas emociones que no han sido sanadas van a ser un problema para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, será será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Va a venir la incredulidad. ¿Por qué? Porque quizás yo tuve mucho maltrato cuando pequeña, quizás tuve un esposo que me maltrató, quizás tuve muchos traumas, dependiendo de lo que sea, para cuyo propósito yo fui llamada y lo que el Señor quería tratar conmigo y demoler, derribar el orgullo, derribar cualquier altivez de espíritu que hubiera en mí. El Señor buscó la manera de triturarlo, como ya hablamos al principio. Si el Señor no hace eso, entonces eso yo voy a subir con el ego espiritual, si el Señor no me procesa, si el Señor no me pasa por todos los filtros que me pasaron y me trae a mí con el carácter dañado como yo lo tenía, créanme que yo no tuviera a nadie detrás. ¿Por qué? Porque yo era de la que ofendía y no me daba cuenta que ofendía cuando hablaba. Y el Señor me hizo entender eso. Incluso hasta como yo oraba y le pedía al Señor y hasta llegaba a darle órdenes, Señor, yo quiero que tú me uses así, hasta que Él me hizo entender que yo estaba orando mal, porque le estaba dando orden a Él sin yo saber ni siquiera lo que yo cargaba. Entonces, toda la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas.
En un momento yo quería tener conmiseración de mí misma y yo le decía, ay Señor, con una de dolores que no se me quitaban, con una de situaciones que no había dinero, que no había comida, que una dificultad, que una situación, ya uno estaba harto, cansado. Y yo le decía, ay Señor, por Dios, Señor, ten misericordia. ¿Sabes qué me dijo el Señor? O las jerarquías que me estaban entrenando en ese momento. Yo no te puedo tener pena, me dijo el Espíritu, porque si no nos llegas al propósito, es necesario que nosotros seamos triturados, es necesario que nosotros seamos pasados por el filtro, es necesario que nosotros seamos cernidos para que la paja se separe del trigo, para que la maleza se separe del oro. Cuando nosotros estamos purificados por fuego, nosotros tenemos que sostenernos del invisible para no caernos, para que la emoción, para que el sentimiento no desbarate, no aborte el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, primero siempre vamos, si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, dice aquí en el punto número 2, entonces no vamos a creer antes de ver. La fe nuestra va a menguar. Tenemos que ver las cosas para creerlas. Dice, los creyentes debemos caminar por convicción y no por emoción. Yo tengo la certeza, yo tengo la convicción de que mi Padre pelea por mí. Pero si yo tengo una emoción de miedo, si yo tengo una emoción de miedo, eso me va a bloquear y no voy a accionar por convicción. Las heridas emocionales impiden entregarse al cuerpo de Cristo efectivamente y convivir con el amor sin temor a ser rechazado. Yo no tengo temor de que nadie me rechace. Yo no tengo temor. El Señor me quitó eso. Porque yo sí era verdad que era de las acomplejadas, que no me metía ni siquiera al círculo de profesionales a los que yo pertenezco. No me gustaba que mis compañeros me vieran. No me gustaba estar dentro del círculo de mis colegas. No me gustaba. Pero cuando yo sané y supe quién era y entendí mi identidad en Cristo, yo lo veo a ellos con pena ahora. ¿Ven? Porque quizás alcanzaron cosas que yo no pude alcanzar, que me hubiese gustado alcanzar, pero entendí que mi diseño no era el de ellos, que mi diseño era diferente y yo tenía que dar pasos diferentes y yo tenía que caminar diferente a como caminaban ellos. ¿Ok? Entonces, las heridas emocionales impiden entregarse al cuerpo de Cristo efectivamente. Yo voy a tener temor a entregarme, te voy a tener temor a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque va y va y si no lo aceptan, y si yo tengo una idea o aporto una idea y si va y no lo aceptan, no, yo me estoy dejando manipular mis emociones. Las heridas del pasado están dañando su presente y su felicidad. Así que vamos a despojarnos, ¿ok? Dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Ok? Entonces, dice aquí, en Juan 20, 24 y 25, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vinieran sus manos las señales de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Demasiado prueba necesitaba, demasiado prueba. Mecanismos de defensa que utilizamos cuando estamos heridos. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que usamos? Muchos creyentes que han sido heridos esconden el dolor en lo profundo y evitan por todos medios hablar de ellos. Otros usan mecanismos de defensa tales como proyectar el rechazo. Yo quiero que ustedes se busquen en su corazón. ¿Qué situación, qué punto de quiebra ustedes no quieren tratar ese tema por nada del mundo? Ustedes lo tienen en el baúl del olvido. Ustedes lo tienen en lo más profundo allá de esa herida allá. Y eso allá está guardado. Como el ejemplo que yo pongo en los talleres, en los seminarios.
como una comida podrida guardada allá atrás en el último refrigerador que pone al agua hasta amarga. Que ya tiene moho ahí adentro. Entonces, yo quiero que ustedes se busquen en lo profundo de su corazón qué dolor ustedes tienen guardado, qué dolor con alguien ustedes tienen guardado, que no le ha permitido sanar esa herida. Y hoy, en el día de hoy, todavía está supurando y usted no quiere hablar de eso. Yo quiero que usted se busque. Bueno, entonces, uno de los mecanismos de defensa que yo tengo, ¿verdad? Que tiene el ser humano para defenderse, estando herido, proyectar rechazo. Este caso se da cuando la persona siente y muestra un rechazo a reconocer que ha sido herida y prefiere negarlo, rechazar la idea antes de enfrentarse con ella y hacer algo para sanarse. No, yo lo perdoné. No, claro que no, yo perdoné eso hace mucho. No, no, yo perdoné eso. No, ¿tú crees? No, no, ay, no, eso no. No, 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 tú te equivocaste. Proyectar rechazo. Cuando la persona siente y muestra un rechazo a reconocer, no lo quiere aceptar, no quiere reconocer. Uno de los primeros pasos para tú recibir la liberación es tú reconocer que tú tienes un sentimiento, que tú tienes una emoción ahí guardada, herida, dañada, que has querido obstaculizar, que has querido ocultar, que ya tú dices que todo está bien, pero no todo está bien porque tu corazón te lo dice. Rechazar la idea de que hay algo malo y ejecutar y hacer algo para ser sanado, porque prefieres echarlo en el fondo del baúl y ya no pasa nada, más sin embargo, ese sentimiento, esa emoción, esa herida ahí adentro supurando, no te deja avanzar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en una atadura, en una ligadura que no te va a dejar avanzar al siguiente nivel. Una autojustificación es un mecanismo de defensa utilizado por la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos. Repito eso, autojustificación. El mecanismo de defensa utilizado por la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos. Prefiere poner alguna excusa, por más inverosímil que sea, antes de reconocer que algo no está bien en su vida. Yo me justifico porque las cosas son así, porque tienen que ser así. Pero no reconozco que sí, yo tengo algo que tengo que soltar. Hay una palabra, hay un perdón que no se lo he concedido a mi alma por la herida de otra persona. Señores, cuando usted perdona, usted se libera a usted. Usted tiene derecho a ser libre. Usted tiene derecho a tener su identidad íntegra, intachable, no autojustificándose y no escapando del rechazo del reconocimiento de que hay una situación emocional que nos hirió aún desde pequeño, aún desde el vientre, aún del rechazo de mamá y papá, aún viene de allá atrás y estoy repitiendo patrones y cosas se están dando en mi vida por culpa de yo no reconocer y acceder a la sanidad de esas áreas que fueron lastimadas. Entonces me siento incapaz de aceptar mi responsabilidad, no porque el otro fue que me hizo daño, no porque el otro que metió la pata, él fue que me hizo daño, porque yo le tengo que pedir perdón. Sí, aunque usted haya sido el ofendido, concédase la libertad a través del perdón. Dejarlo ir, dejarlo libre, para que Dios sea que se encargue y te haga justicia. ¿Qué otro mecanismo de defensa tenemos con respecto a esas emociones heridas que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual? El aislamiento. Sucede cuando la persona herida decide apartarse del resto, rechazando toda posibilidad de ayuda y prefiriendo de esta manera permanecer aferrado a sus heridas, la conmiseración. Yo fui herida, usted no sabe por todo lo que yo pasé, pero como usted no me entiende, yo me alejo
y me refugio en mi tristeza, me refugio en mi dolor, me refugio en mi amargura y me refugio en mi rechazo y yo misma me doy autoconsuelo. Entonces, esas características son de la persona que tiene heridas que aún no han sanado. Mecanismo de defensa que utilizamos cuando estamos heridos, la autojustificación, rechazo hacia los demás y rechazo a ser ayudado. ¿Por qué? Porque no es reconocido que si me abro, me libero. ¿Ok? Entonces, me aíslo porque no quiero seguir siendo rechazado, pero yo misma me automutilo aferrándome a una herida que puede ser sanada. Entonces, digo, ¿cómo puedo lidiar con estas emociones heridas ya para ir terminando? Enfrentando la verdad. Los talleres hablamos mucho de eso, volviendo a la puerta, aunque nos duela, yo tengo que volver a ese momento y soltarlo y decirle, fulano, yo te perdono, fulana, yo te perdono, para poder ser libres. Enfrentando la verdad, hay cosas que nosotros no queremos enfrentar, hay cosas que nosotros no queremos volver ahí. ¿Por qué volver ahí? ¿Por qué volver ahí? ¿Por qué? Porque tienes una herida que tienes que sacar, que tienes que sanar. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe de salir. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice en Juan 8:32. Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo, los pecados, son como una comida podrida en el refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero más tarde encontramos que hay algo podrido y que lo está contaminando todo. Cuando nos escondemos detrás de la puerta del dolor, entonces tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos con la verdad aunque nos duele. Otro punto de cómo yo hacerme libre, confesando lo que me duele. Santiago 5:13. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Mira, me está pasando esto, mira, me dolió esto, me sentí así, me puse así, pastora, mira, me hicieron esto y me dolió sobremanera, me hirió mis emociones, me hirió mi autoestima. En el nombre de Jesucristo, yo hoy aborto todo eso y yo lo saco. Usted tiene que sacarlo, confesar unos a otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero ojo con esto, no a todo el mundo usted le puede decir sus cosas, porque si no va a estar publicado en el periódico. Entonces, algo que ha hecho mucho daño es que el problema que tú cuentas lo sabe el mundo entero. Que la situación que tú le cuentas a ese líder porque tú lo viste muy espiritual, porque tú tenías que desahogarte con alguien, con ese amigo, con ese vecino, con ese quien sea. Entonces lo tira desde el altar. Vamos a poner que es un líder eclesiástico. Entonces en el altar te restringe tu pecado. Entonces tenga cuenta con quien usted le cuenta sus cosas. Cuéntalo a una persona espiritual que le pueda ayudar a sanar de sus heridas. No le cuente sus cosas a todo el mundo, pero busque ayuda. Busque ayuda para que se pueda sanar y usted pueda ver un crecimiento espiritual que va a dar ese paso que usted va a dar. Porque a veces estamos en los caminos del Señor, pero no crecemos, soltamos la toalla y volvemos y la tomamos y volvemos y caemos en el mismo punto. Es como esas ataduras son como los perritos que tú le pones una cadena para que lleguen hasta cierto punto y hasta donde le permita llegar la cadena, hasta ahí van a llegar y no van a avanzar más, no van a madurar más, no se van a desarrollar, no van a lograr lo que quieren, van a estar estancados en un empleo, van a querer hacer las cosas sobremanera grande, van a querer firmar negocios, se le va a caer antes de firmar, van a querer tener ventas y éxitos y se le va a caer el negocio antes de que puedan avanzar. Y todo esto por una cadena, una ligadura espiritual que hay
y hay pactos familiares, y hay lealtades familiares con la pobreza, en la que usted le da penita ser rica, porque toda su familia ha sido pobre. Y usted le da penita y le da, qué sé yo, que Dios lo bendiga a usted y usted demostrar que usted es rico. Dice, perdonando y olvidando. Siguiendo con el tema ya para ir concluyendo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión que usted tiene que tomar. Yo decido, porque yo me merezco ser libre. Yo me merezco ser amada, yo me merezco gozar del amor de Dios. Por tanto, yo tengo que perdonar. ¿Ok? Entonces, eso es una decisión que tiene que tomar usted dentro de su voluntad. Es una voluntad agradable y perfecta de Dios de que usted perdone, para que así como usted perdona las ofensas que le hacen, así mismo usted sea perdonado por el Padre. Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Si yo he sido muy ofendida, si yo he sido muy señalada, si yo he sido muy vituperada, gente difamando, ¿verdad? Entonces, yo tengo que perdonar esas ofensas para que también mi Padre, que está en los cielos, perdone las mías. ¿Ok? Entonces, es una decisión y tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, oye, para que tu oración no tenga tropiezo, cuando estés orando, si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas, perdona. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo te perdone a ti vuestras ofensas. Eso está claro. Porque si tienes una falta de perdón, entonces así mismo, a la medida que tú perdones, así serás perdonado. No se vale. Dios no se chupa el dedo. Dios conoce lo más íntimo del corazón del hombre y su sinceridad. Desarrollando un dominio propio, punto número 4. Tenemos una decisión firme de caminar de acuerdo al espíritu y no por las emociones. Y sobre todas las cosas, desarrollen dominio propio. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo tengo la capacidad de elegir pecar, fornicar, robar, matar, destruir, volverme un satán o volverme a Cristo. O me vuelvo un satán o me vuelvo Cristo. ¿Cuál es la decisión que yo tengo? Y es un dominio propio. O sea, yo tengo que gobernarme las emociones y los sentimientos. ¿Usted quiere eso? No, usted no puede. ¿Ok? Dominio propio. Haciendo un compromiso, punto número 5, yo hago un compromiso con mi padre, hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Tomen nota. Dando prioridad, el punto número 6, a la intuición del Espíritu Santo. Conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonarla. Prioridad, priorizar la intuición del Espíritu Santo. Si tú sientes en el Espíritu que el Espíritu te reprende para no hacer o cerrar la boca o no decir tal cosa a un hermano que no le vas a edificar, cierra la boca. Cierra la boca. Si no edifica, no hables. Si no va a edificar, no hables. ¿Cuál es la prioridad? Prioriza tu intuición. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Porque a veces tú quieres decirle de todo a una persona y después entonces el mismo Espíritu Santo te reprende porque abriste la boca sin preguntar y dañaste. Y eso cuenta como un homicidio espiritual. Cuando tú le haces daño al corazón de tu hermano y lo afliges de tal manera que se aparta del camino, y más nosotros como líderes, entonces nosotros vamos a dar cuenta porque laceramos un alma.
Hay mucha gente que está descarriada, que no quiere saber de la iglesia, que no quiere saber del evangelio, que no quiere saber de cristiano, que no quiere saber de nada de eso. ¿Por qué? Por culpa de los mismos cristianos. Porque dice la palabra que este evangelio está vituperado a causa de nosotros mismos. Vituperan el evangelio por causa de nuestro comportamiento, porque no nos conducimos como hijos de Dios. Dice en Isaías 43, 18, 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrán a la luz. No tienes que traer el pasado a tu presente, no tienes que arrastrar las cadenas del pasado a tu presente. He aquí el Señor hace cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor lo va a hacer. El Señor va a caminar delante de ti, te va abriendo camino. Él hace camino donde no hay camino. Lo que tienes es que avanzar, avanzar y no te acuerdes, no traigas el pasado, no traigas a memoria las cosas antiguas, tu vieja vida, que tú en el mundo tú estabas mejor, que tú eras millonario, que tú tenías esto y viniste a pasar trabajo porque Dios te quitó todo al llegar al evangelio. Entonces, mis amores, ya lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué es la mente? Lo vamos a dejar hasta ahí. Para la próxima clase quedamos en qué es la mente. Entonces, eso está en la página 40. Página 40, que es la mente. Entonces, entendemos, señores, que nuestras emociones deben de ser sujetas a la obediencia del Espíritu Santo y que nos debemos de manejar por la intuición del Espíritu, por la revelación del Espíritu, no por la emoción ni los deseos pecaminosos de la carne, porque están viciados y van a dañar y a abortar la obra que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Someteos pues a Dios. ¿Mm? Resistir al diablo y él huirá de ti. Te está atacando el Satán porque tiene brecha abierta. Te está atacando los satanes porque tienen derecho legal. Te está atacando los satanes, bueno, se le permitió porque porque tú tienes algo que todavía eres un imán para arrastrar esa iniquidad. ¿Por qué? Porque quizá por situaciones generacionales de iniquidades que también está, lo dimos 2 veces, hay 2 grabaciones de la iniquidad, del libro de la iniquidad, que es bueno también que lo vean, igual que la metamorfosis del ego. Es una situación de la que usted tiene que decidir cambiar por voluntad propia, por decisión propia y no seguir caminando y repitiendo los patrones y después no diga que Dios no lo escucha. Después no diga que Dios no lo quiere. Después no diga que Dios no le ha dado dones y talentos. Después no diga que Dios no le ayuda. Después no, es que usted tiene que hacer un trabajo. Es que usted tiene que hacer un trabajo en usted. Es que usted tiene que caminar en el Espíritu, ponerse en sintonía con el Espíritu de Dios, para que entonces usted pueda ver respuesta a lo que usted está pidiendo y usted pueda ver la gloria de Dios manifestada. No es responsabilidad de Dios, ya el Creador hizo todo, ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya pagó por tu pecado. Hay una restauración del alma, hay un trabajo que el ser humano tiene que hacer para que se alinee con la bendición que Dios te diseñó, porque de lo contrario tú todos los años vas a estar esperando la promesa y la promesa esperando que tú te alinees a ella. Bueno, para aquí terminamos entonces. Vamos a concluir por lo menos con la clase. Entramos al tiempo de intercesión. Así es que no se me salgan de la transmisión. Gloria al Eterno. Damos gracias al Señor por todo lo que se conectaron. Vamos a cortar aquí la grabación. Bendecimos a los que van a ver, a los que van a ver la grabación luego. Gloria a Dios. Si tienen alguna pregunta, aquí es